Hola a todos, en este video vamos a resolver un ejercicio relacionado a fechas, donde el usuario va a ingresar los datos de una fecha determinada, va a ingresar de forma separada el día, el mes y el año, y el programa debe imprimir en este formato, día barra mes barra año, la fecha del siguiente día. Entonces, si por ejemplo ingresa el 7 de febrero de 2021, entonces el programa de imprimir a la salida el 8 de febrero de 2021, la fecha del día siguiente. O sea, en este caso y en la mayoría de los casos va a ser bastante sencillo, solamente vamos a incrementar en uno el valor del día y con printf vamos a mostrar en este formato, ¿verdad? Ok, entonces una suposición que vamos a hacer para este problema es que el usuario siempre va a ingresar números enteros, pueden ser positivos o negativos de cualquier valor, pues valor bajo o alto, ¿verdad? Por lo tanto, entonces tenemos que verificar que la fecha ingresada sea válida, ¿verdad? Por ejemplo, si el usuario ingresa menos 35 del 14 del menos 7, entonces debemos desplegar un mensaje de error porque la fecha es inválida. Como les decía, una suposición que vamos a hacer es que los números ingresados van a ser enteros. Entonces, todos estos datos vamos a guardar en variables de tipo entero. Vamos a tener una variable para el día, para el mes y para el año. O sea, el usuario lo va a ingresar de manera separada. Ok, entonces como les decía, para la mayoría de los casos va a ser bastante sencillo. Vamos a incrementar en uno solamente el valor del día. Pero tenemos casos especiales. El primer caso, digamos, sería cuando llegamos al último día de un determinado mes, ¿verdad? Por ejemplo, el 31 de enero de 2021. Entonces la fecha del día siguiente va a ser 1 de febrero de 2021. Entonces en este caso, digamos, del último día pasamos al día 1 del siguiente mes, por lo tanto incrementamos en uno el mes, ¿verdad? Es un caso aún más especial, es si llegamos al 31 o al último día del año, ¿verdad? O sea, por ejemplo, sería así y pasamos al 1 de enero de 2022, ¿verdad? Ok, entonces en este caso tanto el día como el mes pasan a valer 1 y el año se incrementa también en 1. Ok, entonces aquí, digamos, estamos considerando todos los casos que pueden darse, ¿verdad? Habiendo verificado previamente que la fecha es válida. Entonces, si la fecha es válida, procedemos justamente a obtener la fecha del día siguiente. Entonces, digamos que eh, lo más, digamos, particular, digamos, es ver cuántos días tiene un mes determinado. Entonces, si el mes es válido, está entre 1 y 12, ¿verdad? Entonces tenemos que determinar la cantidad máxima de días que tiene ese mes, ¿verdad? Entonces sabemos que tiene 31 días, enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. 30 tiene, no, febrero no tiene 30, abril, junio, septiembre y noviembre. Y por último, febrero tiene o 28 días o 29, dependiendo de si el año es bisiesto o no. Entonces, como tenemos los datos del año, entonces podemos determinar si el mismo es bisiesto o no. Entonces, ¿cuándo un año es bisiesto? ¿Verdad? Cuando es múltiplo de 4, pero no es múltiplo de 100, a no ser, o sea, digamos, esta es una parte de la condición, a no ser que el número sea múltiplo de 400. Entonces, si es múltiplo de 400, entonces a partir, digamos, de esta definición o de esta propiedad, podemos determinar si el año ingresado es bisiesto o no. Entonces, digamos que aquí ya tenemos en general todos los datos para obtener la fecha del día siguiente. Entonces, lo que podemos hacer es una función que nos indique si el año es bisiesto o no, y podríamos también hacer otra función para determinar la cantidad máxima de días en un mes. Entonces, si la fecha ingresada corresponde al último día de un mes, hacemos una acción. Si corresponde al último día del año, hacemos otra acción. Y si en el general, bueno, la mayoría de los casos no estamos en el día máximo de un mes o del año, entonces simplemente incrementamos en 1 el valor del día. Entonces vamos a pasar ya a codificar nuestro problema. Ok, entonces aquí en esta primera parte tenemos justamente la lectura de los datos de entrada. Leemos el día, leemos el mes y leemos el año. Entonces vamos a implementar primero nuestras funciones auxiliares. Entonces vamos a escribir aquí es bisiesto.
y vamos a ingresar un año. Y aquí básicamente vamos a retornar el resultado de si es bisiesto o no. Entonces, para que sea bisiesto, tenemos que el año debe ser múltiplo de 4 y el año no debe ser múltiplo de 100. 100 distinto de 0. O el año no debe ser múltiplo o es múltiplo de 400. Entonces, colocamos aquí. Entonces simplemente retornamos este resultado. Por un lado, el año es múltiplo de 4 y además no es múltiplo de 100, o el año es múltiplo de 400. Ya tenemos nuestra primera parte para determinar si el año es bisiesto o no. Ok, por el otro lado tenemos que determinar cantidad máxima de días en el mes. Y aquí, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir el mes y vamos a recibir también el año para el caso de febrero, que tenemos que determinar si es bisiesto o no, llamando a la función es bisiesto. Ok, entonces aquí vamos a considerar lo siguiente. Si el mes es igual a 1 o el mes es igual a 3 o el mes es igual a 5 o el mes es igual a 7. Voy a copiar ya aquí esto. Aquí tenemos 7, 8, 10 y 12. Está todo, sí, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Entonces en ese caso va a retornar 31. Ahora, si vamos a cambiar hasta aquí. En este caso ahora el mes es 4, si es abril, si es junio, si es septiembre o noviembre. Entonces aquí retornamos 30. Y si el mes es igual a 2. Claro, aquí podría decir, bueno, si ya valide que sean meses válidos, entonces ya podría asumir que es febrero, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo así. Entonces si el mes es 2, entonces sí es bisiesto el año. Entonces retorno 29. O sea, voy a tener 29 días de febrero. Si no, retorno 28. ¿Sí? Y como les decía, nada más. Esto, o sea, si consideramos que los meses son válidos, nada más ponemos esto de aquí ya de relleno, digamos, si ingresamos otro mes va a devolver un -1. Ok, entonces ya tenemos aquí la cantidad máxima de días en el mes, ¿verdad? Y con eso ya podemos empezar a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificación de la fecha. Okay. Entonces aquí vamos a definir la cantidad máxima de días en el mes. No, primero vamos a verificar lo siguiente. Si el año... no, podemos hacer aquí ya directo. ¿Qué tenemos que verificar en el año? Que vamos a poner la condición de que sea un número positivo. O sea, como teníamos la suposición, el usuario va a ingresar siempre números enteros. Si el año es mayor que 0, perdón, si el año es menor que 0 o el mes es menor que 1 o el mes es mayor que 12, o sea, aquí verificamos que el año sea positivo. En esta parte vemos que mes no debe ser negativo, no tiene que ser menor que 1 ni tampoco mayor que 12, tiene que estar entre 1 y 12. O la cantidad, vamos a llamar aquí cantidad máxima de días al mes es menor que o es mayor que el día. Y entonces si ingreso, por ejemplo, un 35 de marzo, entonces digamos tiene que ser al revés, de hecho. Entonces el día que ingreso por teclado no tiene que ser mayor que esa cantidad máxima. Entonces, si se cumple algunas de estas condiciones, significa que la fecha es inválida. Entonces voy a poner aquí un mensaje de error. La fecha es inválida. Y de hecho ya puedo salir aquí del... O
sea, puedo poner un else o simplemente para que salga del main ya pongo un return. Voy a poner aquí -1 para indicar que en este caso fue una fecha inválida. Y aquí, o sea, si pasa esta parte significa que la fecha es válida. Entonces, obtenemos la fecha del siguiente día. Ok, entonces nada más para verificar. Menor que 0, es menor que 1, es menor que 12 y la cantidad máxima del día del mes es menor que el día ingresado. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a almacenar en una variable la cantidad de días en el mes correspondiente al... Ah, claro, no le puse los argumentos. Aquí tiene que ser mes y año ingresado. Lo mismo aquí. Perdón, puse al revés. Aquí estamos. Ok, entonces ahora entramos ya justamente a la parte principal, digamos. Entonces preguntamos lo siguiente. Si el día es igual, si el día ingresado por teclado es igual a la cantidad de días que tiene el mes, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntar si también estoy en el mes 12. Entonces, si además el mes es igual a 12, significa que estoy en el último día de un año. Ok, entonces ahí el valor de D va a ser igual a 1. El valor de M va a ser igual a 1. Y además tengo que incrementar el año. Entonces tengo que ir el 1 de enero del siguiente año. Ahora, si no estoy en el último mes del año, entonces lo que voy a hacer es, o sea, de hecho esto ya podía sacarlo aquí, pero ya que lo puse adentro, o sea, podía ponerlo afuera porque siempre el día va a ser 1. Entonces ahora solamente incremento el mes y el año se queda igual. Ahora, si no, digamos, si no llegué al último día de un mes, significa que solamente tengo que incrementar el día y el mes y el año quedan igual. Entonces, aquí incremento el día. Entonces, finalmente imprimo el mensaje con la fecha. Entonces ponga la fecha del siguiente día es. Y aquí pongo porcentaje de, salto de línea. Y muestro los valores de día, mes y año. Ok, entonces vamos a ver. Ah, claro, printf. Y ahí estamos bien. Entonces vamos a ingresar el día. Vamos a usar el ejemplo. 7 de febrero del 2021. Y nos dice la fecha del siguiente día es el 8 de febrero. Ok, está funcionando bien. Entonces vamos a probar ahora, por ejemplo, el 31 de enero de 2021. Y la fecha del siguiente día es 1 de febrero. Ahora vamos a probar la validación. Vamos a ingresar el día, el mes y el año. Ah, y nos sale ahí la fecha del día siguiente. Entonces tenemos que corregir ese error. Ok. Entonces acá dice que el día es mayor a la cantidad máxima de días al mes. Ok, entonces, ¿por qué sale esto? A ver un poco el error. Claro, el error es que no consideré que el día podía ser negativo. Entonces, si el día es, digamos, menor o igual que 0, también es un día inválido, ¿verdad? Porque si consideraba solamente esta parte, esto es solamente para considerar números positivos. Entonces, por eso salía, o sea, como D es menor, digamos, que la cantidad máxima del día al mes, que da un -1. En el caso de un mes inválido, o dada la cantidad de días en el mes, si pongo un número negativo aquí, en este caso puse -35, entonces no estaba funcionando. O sea, no entra en esa condición. Entonces vamos a probar otra vez. A ver si esta vez, claro, aquí nos muestra que la fecha es inválida y nos devuelve un -1 como pretendíamos, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar un mes inválido, 5/13 del 2020. La fecha es inválida y por último vamos a probar el año, que también nos dice que es inválida. ¿Ok? Entonces ya pasamos a esa parte.
Entonces vamos a verificar por último que para el último día del año, el 31 de diciembre del 2020, y ahí nos dice la fecha del siguiente día, es el 1 de enero de 2021. Ok, nos falta comprobar para un año bisiesto. Entonces vamos a probar el 29. Vamos a probar 29 del 2 de un año que no es bisiesto, por ejemplo. Y nos dice que la fecha es inválida, está bien. Pero ahora vamos a probar para un año que sí es bisiesto. Y ahí nos dice que la fecha del siguiente día es el 1 de marzo. Inclusive si probamos el 28 de febrero de 2020, nos va a decir que es el 29 de febrero del 2020. Entonces está considerando bien esta parte. Ok, entonces con esto terminamos este problema que nos hemos planteado, que es obtener la fecha del día siguiente. Entonces es una aplicación, digamos, práctica de estructura de selección, if, else y también anidación, ¿verdad? Solamente para considerar todos los casos especiales que están relacionados a los últimos días de un mes o de un año, considerando que los meses pueden tener distinta cantidad máxima de días. Entonces espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.